Son las 3:47 de la madrugada. No hay ruido afuera, solo el sonido del aire acondicionado y el zumbido silencioso de 3 teléfonos satelitales sobre la mesa de caoba. Estás sentado en una silla que cuesta más que la vida de un hombre en Caracas. Lo sabes. No te molesta. Llevas 20 años en este lugar exacto. No esta habitación, este poder. Y has aprendido que la culpa es un lujo que no pueden permitirse los que sostienen el mundo. Afuera, Venezuela se cae a pedazos. Apagones, colas para comer, niños que pesan 40 kilos a los 12 años. Lo ves en los informes que te llegan cada semana. Lo archivas. Continúas. Porque tú no eres el presidente. Eres algo más difícil de matar que eso. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, primer vicepresidente del PSV, comandante no declarado del aparato militar más lucrativo del hemisferio occidental. Y esta noche hay un problema. Uno de los tuyos habló. Te levantas despacio. Caminas hasta la ventana. Caracas duerme sin electricidad en el este, pero aquí, en La Carlota, en este búnker vestido de residencia, las luces nunca se apagan. El general Malpica está sentado al otro lado de la mesa. Espera. No se mueve. Ha aprendido que moverte antes que tú es el tipo de error del que no se regresa. Tú lo miras. ¿Cuánto sabe la DEA? Preguntas. Malpica traga saliva. Todo, comandante. La palabra lo llena todo. Todo. Te quedas quieto 3 segundos. Los contás internamente porque eso es lo que haces cuando el mundo intenta desequilibrarte. Contás, respirás, analizás. 23 años atrás eras un teniente sin nombre en el ejército de una república que no sabía todavía que iba a morir. Conociste a Chávez antes de que fuera Chávez, antes de que fuera mito. Cuando todavía era un hombre que sudaba y maldecía y planeaba en cuartos pequeños como este. Y aprendiste de él la lección más importante que existe en política latinoamericana. El poder no se hereda, se toma. Y una vez que se tiene, se defiende con todo. Con todo. La DEA lleva 15 años intentando tocarte. Tienen un expediente que pesa como un ladrillo. Tienen testimonios. Tienen grabaciones, tienen rutas, tienen nombres de generales, de coroneles, de funcionarios aduaneros en La Guaira y en el aeropuerto Simón Bolívar que cada semana dejan pasar toneladas, no kilos, toneladas, de cocaína colombiana hacia Europa y África Occidental. El Cartel de los Soles no es una organización criminal en el sentido tradicional. Es el Estado venezolano, en su forma más pura y más honesta. Vos lo sabés, porque lo construiste. ¿Quién habló? Preguntas. Malpica duda. Y esa duda te dice todo lo que necesitas saber. El nombre que escuchás no te sorprende, te duele. Y eso sí es sorprendente, porque creías que ya no podías sentir ese tipo de dolor. Era un hombre de confianza, un general que conocía los códigos, las rutas, los bancos, que había viajado con vos a Moscú en 2018, que había cenado con funcionarios iraníes en Damasco, que sabía exactamente cómo se mueve el dinero desde los puertos venezolanos hacia las cuentas en Andorra, en Luxemburgo, en bancos de nombre discreto en Dubái. Y habló. No porque lo agarraron, no porque lo torturaron. Lo hicieron hablar con algo mucho más poderoso. Le prometieron una vida, una visa, un apartamento en Miami, un nuevo nombre, sus hijos en una escuela privada en Coral Gables, el tipo de futuro que en Venezuela ya no existe para nadie, ni siquiera para los que están del lado correcto del fusil. Te sentás de nuevo, abrís el primer teléfono satelital, marcas una secuencia de números que no existen en ninguna agenda. Al otro lado contesta una voz que no tiene nombre. Necesito que limpien el expediente en Bogotá, decís. Y necesito saber quién más en la cadena fue comprometido. Silencio. Son 4 personas más, comandante.
Cerrás los ojos. 4 personas que saben demasiado. 4 personas que si hablan pueden llevar la investigación hasta el nivel más alto, hasta el despacho de Miraflores, hasta el hombre que firmó los decretos, hasta vos. 4 personas, 4 decisiones, y vos ya sabés cuál es la única decisión que existe. Hay una cosa que nadie entiende desde afuera cuando miran este mundo. Piensan que es violencia fácil. Piensan que los hombres como vos son monstruos sin conciencia, que toman estas decisiones como quien elige qué comer en un restaurante. No es así. Cada decisión de este tipo se queda, se acumula. Hay noches, no muchas, pero hay, en que te despertás a las 4 de la madrugada y ves caras. El general Baduel, que fue tu compañero y terminó muerto en una celda. El empresario que se negó a pagar y apareció en el Guaire. El periodista que tenía demasiadas fotos. Las caras se quedan, pero el sistema no puede detenerse, porque el sistema no sos vos solo. Sos miles de familias de militares que dependen del dinero que circula. Sos generales que tienen casas en Madrid y en Santo Domingo. Sos funcionarios que llevan décadas metidos hasta el cuello y que si el sistema cae, caen con él. Sos una red tan densa, tan profunda, tan integrada en cada capa del Estado venezolano que desarmarla no sería justicia, sería colapso total. Y vos, en tu versión más honesta, la que solo existe en estas madrugadas solitarias, sabés que eso es exactamente lo que usás de justificación. Que el sistema te necesita, que Venezuela te necesita, que sin vos todo sería peor. Es la mentira más cómoda que existe, y la repetís tan bien que ya casi la crees. Casi. El teléfono vuelve a vibrar. Es el mensaje que estabas esperando y temiendo al mismo tiempo. Washington se movió. No la DEA esta vez, directamente el Departamento de Estado. Hay una resolución nueva. Hay sanciones con nombres específicos. Y hay algo más. Rumores de un indictment sellado en un tribunal de Nueva York que lleva meses esperando el momento correcto para abrirse. Tu nombre está en él. No es la primera vez que tu nombre aparece en documentos norteamericanos. Ya estás en la lista de los más buscados. Ya hay una recompensa de $15 millones por información que conduzca a tu captura. Tu cara está en los servidores del FBI, junto a señores de la guerra, terroristas y traficantes de escala global. Pero esto es diferente. Esto es coordinado. Y la coordinación significa que alguien con rango, con influencia, con acceso, está empujando desde adentro para que el momento llegue ahora. Te levantás, caminas hasta el mapa que cuelga en la pared del fondo. No es un mapa de Venezuela, es un mapa de rutas, de conexiones, de países con los que todavía hay acuerdos, con los que todavía hay protección. Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia en menor medida. El arco de los aliados, el perímetro de lo que queda. Sabes que si cruzas una de esas fronteras, el brazo de Estados Unidos se acorta, que hay lugares donde los tratados de extradición no existen, donde la soberanía todavía significa algo, donde un hombre con dinero y contactos puede desaparecer y reaparecer con un nombre nuevo. Pero también sabes otra cosa. Irte sería admitir que perdiste. Y vos no perdiste todavía. El amanecer llega sin que lo notes. Caracas empieza a moverse afuera. Vendedores informales, motorizados. El ruido de una ciudad que sobrevive sin entender bien cómo ni por qué. Has pasado la noche coordinando. Llamadas a Habana donde los asesores cubanos, los verdaderos arquitectos de la inteligencia venezolana, analizan la situación con la frialdad de quien lleva 60 años sobreviviendo bloqueos y presiones imperiales. Te dicen que se puede contener. Llamadas a Moscú, donde un contacto en el SVR, el sucesor del KGB, te confirma que Rusia no va a permitir un cambio de régimen forzado en Venezuela, que hay demasiados intereses, demasiado petróleo, demasiada geometría geopolítica en juego. Te dicen que están con ustedes,
Llamadas internas, más difíciles, más tensas. Generales que preguntan qué pasa. Ministros que tienen miedo. Funcionarios de segunda línea que ya están moviendo dinero hacia afuera, comprando propiedades en Turquía, en Bielorrusia, en países donde el dinero no hace preguntas. La estructura se tambalea. No cae, pero se tambalea. Y vos lo sentís porque llevas suficiente tiempo dentro de esta maquinaria para saber cuándo un engranaje está a punto de romperse. El problema no es Washington. El problema nunca fue Washington. El problema es la confianza interna, la lealtad. El momento en que los hombres que están contigo empiezan a calcular si les conviene más seguir contigo o negociar su salida con el otro lado. Ese momento, una vez que empieza, es muy difícil de detener. Y esta mañana, por primera vez en mucho tiempo, sentís que ese momento puede estar llegando. Hay un nombre que no has pronunciado todavía esta noche. Nicolás. La relación entre ustedes dos es de las cosas más complejas y más malentendidas de la política venezolana. Afuera la gente los ve como un bloque, como una unidad, como dos caras del mismo proyecto. No es así. Nunca fue así. Nicolás llegó al poder porque Chávez lo puso ahí, porque era leal, controlable, predecible, porque era el chofer, el sindicalista, el hombre sin apellido militar que podía ser el rostro civil de una revolución que en realidad siempre fue castrense. Vos lo toleraste porque era funcional, porque mientras él era el presidente visible, el blanco de las críticas, el nombre en las sanciones más públicas, vos podías operar en las sombras, podías construir, podías acumular. Pero Nicolás no es idiota. Lo subestimaron todos. La oposición, los analistas internacionales, los propios cubanos al principio. Aprendió, mutó, desarrolló sus propias redes de lealtad, su propia inteligencia paralela, sus propios mecanismos de control. Y en los últimos años, la tensión entre los dos círculos de poder, el tuyo y el de él, creció hasta volverse imposible de ignorar. Hay decisiones que él toma sin consultarte. Hay decisiones que vos tomás sin informarle. El país funciona, o más bien sobrevive, en ese espacio tenso entre dos poderes que se necesitan y se temen mutuamente. Esta mañana Nicolás va a llamar, lo sabés, y tenés que decidir qué le decís. El teléfono suena a las 8:22, no el satelital, el otro, el teléfono de Miraflores. Contestás. La voz del otro lado suena calma, demasiado calma. La calma de alguien que también pasó la noche despierto y que también tomó decisiones que no va a anunciar. ¿Cómo estamos?, pregunta. Controlado, decís. Silencio breve. La situación en Nueva York es seria, Diosdado. Toda situación es seria hasta que deja de serlo. Otro silencio, más largo. Hay gente que sugiere que debemos revisar ciertas operaciones, distanciarnos, darle a Washington algo para que baje la presión. Ahí está, lo que sabías que iba a venir. Darle algo a Washington. Eso significa sacrificar a alguien, un general, un ministro, un operador de segunda línea, que pueda ser presentado como el responsable de todo mientras los niveles superiores se lavan las manos. Significa que alguien en este sistema tiene que caer, para que el sistema siga de pie. Y la pregunta que flota entre las dos voces en este teléfono sin decirse nunca directamente, es ¿quién? Eso no va a funcionar, decís. Ya no funcionan los sacrificios de segunda fila. Ellos quieren cabezas grandes. Lo sé, dice la voz. Por eso estamos hablando. Cortás la llamada. Te quedas mirando el teléfono. Acabas de entender algo que llevabas meses sin querer entender. No estás por encima del problema. Vos sos el problema. La tarde cae sobre Caracas como siempre. Rápida, naranja, sin aviso. Has pasado el día tomando decisiones que no puedes contar a nadie. Movimientos de activos, reconfiguración de cadenas de mando, contactos con abogados en 3 países distintos que conocen la arquitectura legal de lo que existe y saben cómo desarmarlo sin que nadie quede completamente expuesto. Pero también hiciste otra cosa, algo que ningún analista, ningún periodista, ningún funcionario de la DEA que lleva años estudiando este caso podría anticipar. Activaste un canal directo,
No con Washington, con alguien en Washington. Un intermediario, un nombre que no existe en ningún documento público. Un puente discreto que lleva años existiendo porque en este juego los adversarios más encarnizados también necesitan líneas de comunicación para cuando las cosas se ponen demasiado serias. El mensaje que mandaste fue simple. 4 líneas. Que hay cosas que vos sabés que ellos quieren saber. Que hay información sobre redes en África, sobre movimientos financieros en Dubái, sobre operaciones iraníes en el continente americano que tienen un valor estratégico que va mucho más allá de lo que puede ofrecer cualquier general capturado. Que estás dispuesto a hablar, no a rendirte, a hablar. Porque en este nivel del juego, la diferencia entre un criminal y un activo de inteligencia es muchas veces solo una conversación. Lo aprendiste estudiando la historia. Noriega lo intentó demasiado tarde. Los Rodríguez Orejuela no entendieron las reglas a tiempo, pero hay otros. Hay nombres que no conoce nadie porque el acuerdo funcionó, porque la información era suficientemente valiosa, porque el sistema, el gran sistema, el que existe por encima de la política y de la moral y de los titulares de prensa, a veces prefiere la utilidad a la justicia. Esperas respuesta. Mientras esperas, el país sigue moviéndose afuera. Protestas pequeñas en Petare, un apagón nuevo en Maracaibo, inflación que come lo que queda de la clase media como ácido. Y vos seguís aquí, en esta silla, en este poder, todavía. La respuesta no llega esa noche. Llega 3 días después, pero eso todavía no lo sabes. Lo que sí sabes, en este momento, sentado en esta habitación que huele a café frío y a decisiones irrevocables, es que el mundo que construiste durante 20 años está entrando en una fase que no tiene nombre todavía. No es el fin. Eso sería demasiado simple. Es algo más lento, más corrosivo. La sensación de que la arquitectura que levantaste, piedra por piedra, traición por traición, alianza por alianza, tiene grietas que ya no se pueden tapar con cemento. Pensás en el primer día. El golpe fallido. Chávez preso. Vos, teniente Cabello, mirando desde adentro cómo se derrumba el primer intento y pensando, no con tristeza, sino con frialdad casi clínica, esto no terminó. Esto apenas empieza. Tenías razón. 20 años de razón ininterrumpida. Y ahora estás acá, en el punto más alto y más peligroso al que puede llegar un hombre en este continente, preguntándote si la intuición que te trajo hasta aquí es la misma que te va a sacar, o si esta vez, finalmente, la máquina que construiste es más grande que vos. Abrís el último teléfono, el que nunca usás, el de emergencia absoluta. Marcas un número que memorizaste hace 10 años y que nunca, hasta hoy, tuviste razón para usar. Al otro lado contesta una voz en ruso. Pregunta en español perfecto y sin acento una sola cosa. ¿Ya es el momento? Vos mirás por la ventana. Caracas, tu ciudad, tu país. El proyecto que heredaste de un hombre muerto y que sostuviste con las manos mientras todos predecían que iba a caer. Respirás. Todavía no, decís. Y apagás la luz.